Bien, entonces, según lo que decía hoy Alan temprano, ¿qué es el Mahanaim? 2 campamentos, ¿sí? Viene de la raíz Hana, que es acampar o establecer campamento. Y el sufijo es Ashim, que es dual, por eso se llama 2 campamentos, ¿sí? Como ya Alan dio toda la historia por arriba, quiero ir rápido, ¿sí? Jacob venía de estar 20 años con Labán, iba de regreso a Canaán, pero enfrente, ¿con quién se encontraba? A ver si prestaban atención. Parece que no. ¿Con quién se encontraba? Con Esaú, ¿sí? Con un ejército de 400 hombres. Diga conmigo, 400 hombres. Y al ver Jacob que tenía que irse, de escapar de Labán, y después tenía que ir hacia adelante, y estaba Esaú, imagínense, Jacob, hasta las manos. No voy ni para atrás ni para adelante. Pero en ese momento, cuando Jacob va de camino, dice la palabra que él tiene un quiebre en ese momento y que salieron ángeles de Dios a su encuentro. Amén. Y diga conmigo, Dios siempre llega primero. Quiero que vayamos al versículo central de la palabra, que es Génesis, capítulo 32, versículos 1 y 2. Que es solamente para tenerlo ahí, no lo vamos a leer, ¿sí? Vamos a pasar el 1 y el 2 mientras estoy, ¿vale? Bien, entonces Jacob siguió su camino y muchas veces nosotros cometemos el error de esperar algo grandioso de parte de Dios, algo extraordinario. Pero la palabra de Dios dice que Jacob seguía su camino normal, ¿sí? No una voz del cielo que le diga, oh, Jacob, o un estruendo, no, nada. Dice que Jacob simplemente seguía su camino. Y hay muchas veces nosotros no hacemos lo que hizo Jacob, sino que esperamos, como decíamos, algo extraordinario, algo grandioso. Pero ¿saben qué? El Señor se aparece y actúa cuando menos te lo esperas. El Señor empieza a actuar cuando ni tu mente, ni tu corazón, ni tus emociones sienten que Él va a actuar. Amén. Gloria a Dios. Y no solamente Dios se quiere manifestar de esta manera, mostrándonos algo grande o haciéndonos sentir su presencia, sino que Él quiere, como decíamos en la oración, por eso marco en la oración yo, Padre, revélanos algo nuevo, ¿sí? ¿Cuántos en sus oraciones, en sus casas, dicen, Padre, revélanos algo nuevo? Porque muchas veces no es común que oremos de esa manera, ¿o no? Simplemente damos gracias, simplemente pedimos perdón, simplemente lo adoramos. Pero tiene que estar en nuestra oración, Padre, Señor, revélanos algo nuevo para poder seguir caminando, ¿sí? Revelaciones, quiero que anoten esto conmigo, revelaciones del cielo, y quiero que lo repitan, revelaciones del cielo son pan a mi camino. Amén. Bien, y vamos a detenernos por un momento en esto. Mientras Jacob caminaba, mientras él pensaba, y en su corazón seguro había miedo, porque dijimos que de un lado estaba Labán y del otro ¿quién estaba? ¿Quién estaba? Dios ya estaba obrando, ¿sí? Pero ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que Dios no se mueve porque nosotros no vemos movimiento? ¿Cuántas veces? Quiero que cierren sus ojos ahí y profundicen un ratito, ¿sí? Vamos, cierren sus ojos, digan en su corazón, ¿cuántas veces, porque Dios no se movió, pensamos que Dios no estaba obrando? Wow, y es una pregunta que marca tanto nuestro corazón que no es de necesario entender hoy este mensaje, la revelación que Él nos quiere dar, y que tomemos conciencia, ¿sí?, de lo que portamos dentro de Él, ¿sí?
¿Me explico? El pueblo de Israel se preguntaba, ¿Dios se olvidó de nosotros? Como decíamos, ¿Él se olvidó de nosotros? Dios no se mueve porque no está haciendo nada, decía el pueblo de Israel. Y quiero que pasen Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Y si alguien me puede ayudar leyéndolo, porque acá tengo un celular bloqueado que no tiene la Biblia. Joya. Ahí está. Ahora sí. Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 25. Esperen que yo lo busque. No es muy difícil de buscar. Éxodo, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien. Ese sabe cosas. A veces el Señor se le está revelando rápido. Bien, vamos al 23. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron ¿a quién? ¿A oídos de quién? No sé si tiene la misma versión que yo. Bueno, de Dios. ¿Sí? Imagínense, el pueblo estuvo 400 años de esclavitud. 400 años. Es una banda. Imagínense que durante todo ese proceso de esclavitud, de latigazos, de ser maltratados, tratados como negros, o si vamos al día de hoy, espero que no me funen en las redes. Pero mientras ellos estaban formando los ladrillos y mientras ellos estaban levantando obligadamente las estructuras de las que pedía el rey, digan conmigo, Dios estaba gestando un éxodo. Ahora me preguntarán, Leo, ¿qué es gestar un éxodo? Pregúntenme qué es. Ahí está. Es algo que Dios está preparando en lo secreto a después sacarlo a la luz en público. Wow. Es decir, lo que te duele hoy, agárrate que mañana el Señor, mamá, lo que va a hacer con tu vida, parece que están dormidos porque no toman una palabra soltada, Parece que la tristeza que estás pasando hoy son las que van a consolar a mujeres, a hombres. Bien, y Dios en esos 400 años estaba preparando al pueblo para lo que venía, que era algo mucho mayor. Y déjenme decirle que gestar duele muchísimo. Si no, pregúntenselo a una mamá. ¿O no? ¿Cuántas mamás hay acá? Levanten la mano. Alto. Ahí. Duele muchísimo, ¿o no? Pero decirle al que está a tu lado, míralo a los ojos y decirle, gestar es temporal. Y quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 16, versículo 21, que vamos a ver el ejemplo de, como les digo, de las mujeres con este dolor de gestar. Uy, qué chiquito que se ve esto. Ahí está. Mi versión dice, la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Yo me imagino que todas las mamás que están acá se alegraron cuando trajeron a un niño o una niña al mundo. No, ese amén te lo tiene que explotar allá arriba. Amén tiene que decir. Gracias. Y ahí podemos ver en el pueblo de Israel
que se estaba gestando, ¿sí? Estaban gestándose, Dios estaba gestando algo. Pero dolía muchísimo, como dijimos, los ladrillos dolían, los latidos dolían, pero eran simplemente dolores, simplemente, ¿no? Dolores de parto. Y no era un castigo. Vienen conmigo de vuelta, era gestación. Hey, veamos otro ejemplo. Jesús durante 40 años permaneció en silencio. ¿Saben por qué? Voy a tomar agua. Y voy de vuelta. Jesús durante 40 años permaneció en silencio. ¿Saben por qué? Porque durante esos 30 años el Padre estaba gestando en silencio la obra más grande que pueda haber, que es la cruz. Gracias, Señor. Y este silencio no significa que nada va a pasar. Estar en silencio, como decía el profeta Habacuc, estar en silencio es declarar: aunque tardare, lo voy a creer. Aunque tardare, voy a ir para adelante porque, Señor, yo confío en ti. Amén. Aunque muchas circunstancias vengan, aunque muchos problemas vengan, o quizá hoy estás pasando por un momento económico, o tu trabajo, o tu familia que no se convierta al Señor, déjame decirte que tenés que perseverar, ¿sí? En Él. Persevera, porque es el único que puede saciar esa necesidad que hoy estás pasando. Amén. Y ese es el método de gestación que el Señor usa con los hijos de Dios. Muchos nos ven de afuera y nos dicen: los hijos de Dios viven re lindo, viven re piola. Y cuando los vemos nosotros decimos: ¿qué estás diciendo? ¿No? Si supieran cuánto sufrimos, cuánto lloramos. Pero bueno, ese es el método de gestación que Dios usa para transformar el carácter del Hijo de Dios de ahí en adelante. Amén. Veamos un ejemplo más. El ejemplo del agricultor, que este es tremendo y es súper profético. Porque dice: trabaja todo lo que se produce debajo de la tierra antes de que aparezca el fruto. Las obras más profundas de Dios comienzan desde donde nuestros ojos aún no pueden alcanzar a verlo. Amén. Y muchas veces nuestros ojos están cegados, están tapados. Y por eso vuelvo a recalcar lo de Señor, revélame algo nuevo. Y eso también que tenemos que pedirle al Señor: Señor, abre nuestros ojos. ¿Sí? Señor, abre nuestros ojos porque queremos ver lo que tú ves y no lo que los ojos naturales pueden ver. ¿Sí? Los ojos naturales pueden ver de acá hasta la pared, pero los ojos de Dios ven más allá de esa pared. Amén. Y es eso lo que tenemos que anhelar en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Amén. Otra cosa, el evangelio no se trata de un hombre buscando a Dios, sino que se trata de Dios buscando al hombre, porque en toda la Biblia Él sale primero al encuentro del hombre. ¿Cuántos saben eso? ¿Quién buscó a Adán? Vamos de vuelta porque ¿quién buscó a Adán? Dios, ¿sí? ¿Quién buscó a Adán? ¿Quién llamó a Abraham? ¿Quién se le apareció a Moisés? Bien. ¿Quién sale campeón el domingo? Nada. No. Bien, Dios, sí, siempre Dios es el primero que sale al encuentro con el hombre. Y después de Dios, ¿quién salió al encuentro de Saulo en el camino a Damasco? ¿Quién fue? Cristo. ¿Sí? Ya la persona, al verbo hecho carne sobre nosotros, ¿sí? Cristo. Y ahí podemos ver lo que decía Lucas en el capítulo 19, que no lo vamos a leer, ¿sí? Que dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Y estamos verdaderamente en una generación bastante perdida. ¿Cuántos creen eso? Pero ¿cuántos creen que el Señor a esa generación la va a agarrar de ahí
y la va a hacer de una generación inconmovible, una generación con un avivamiento tremendo. Amén. Y ahora vamos a entrar un poquito al Mahanaim. ¿Por qué el Mahanaim ocurre acá? Diga conmigo orden. Diga conmigo orden. Primero Dios deja que miremos lo que está pasando, después nos da revelación y nos la da para que la sostengamos. Nos da revelación para preparar nuestras vidas cuando tengamos pruebas. Y la revelación no es un premio, sino que es un sustento, diga conmigo, para el que lo necesita. ¿Sí? Vamos, diga conmigo, no es un premio, sino que es un sustento para el que lo necesita. ¿Cuánto lo necesitan esta noche? Y ahora veamos ese orden. Primero Mahanaim, después Esaú. Después viene la revelación y después viene la batalla. ¿Sí? Y ahí podemos ver que Dios nunca deja a sus hijos solos. Primero nos da revelación antes de pasar por lo que tengamos que pasar. Es decir, el Señor te va a poner en una mesa y te va a decir, hijo, esto te va a suceder. Pero también te va a poner en otra mesa donde te dice, esto te va a ayudar para salir y vencer eso que estás viendo. Amén. Y hay un ejemplo claro, que es que Dios abre los ojos de él para que pueda ver los carros y los caballos de fuego. ¿Estamos hablando de quién? ¿Cuánto conocen esa historia? A ver, los que leen la Biblia. Ninguno lee la Biblia. Voy a leerles de vuelta despacito, ¿sí? A ver si... Y le voy a tirar unos par de nombres porque... Dios abre los ojos de él para que pueda ver los carros y los caballos de fuego. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es? Exacto. Fuerte, pastor. Bien, Eliseo. ¿Sí? El profeta ora para que los ojos de él sean abiertos porque estaba viendo lo que los ojos naturales ven, como le decía, ¿sí? Pero el profeta ora para que los ojos de Eliseo sean abiertos y pueda ver todo el ejército de Dios que estaba en ese momento ahí, ¿sí? Lo mismo que le pasó a Jacob, ¿sí? Dios le tuvo que revelar y tuvo que abrir sus ojos para que él pueda ver todo eso que ya estaba, ¿sí? Amén. Pero siempre Dios revela su suficiencia antes que nosotros veamos qué tan grandes son nuestros problemas. ¿Cuántos piensan eso y creen eso? Porque nosotros vemos un problemita chiquitito y ya decimos, ay, se me viene el mundo abajo. Pero si esto es fácil y a la vez difícil, si nosotros estamos verdaderamente conectados con Cristo, en comunión con Cristo permanentemente, constantemente, el problema de ser así va a pasar a ser así. O hasta así. Va a desaparecer de la vida. Amén. Bien. Ahora vamos a ver el Mahanaim en el Hijo, en Cristo. ¿Sí? Y podríamos decir, qué bueno haber vivido todo lo que Jacob vivió y experimentó. ¿O no? ¿A cuánto le gustaría ver los ángeles de Dios? Y todo eso que vio Jacob. ¿A cuántos? Vamos, anímense. Estamos en libertad, ¿sí? No bajo porque no me alcanza el cable, pero si no, voy y lo hago hablar con el micrófono. ¿A cuánto le gustaría vivir todo lo que experimentó Jacob? ¿Amén? Pero nosotros tenemos algo mayor, ¿sí? Jacob vio un campamento por un instante. Nosotros tenemos a Cristo todavía habitando en medio de nosotros. En Mateo 28, en el capítulo 28, versículo 20, dice, yo estoy con ustedes, ¿sí? Yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Bien. Y ahí podemos ver otro gran afecto, otro gran regalo que Dios nos da, ¿sí?
Cuando Dios dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Fue la persona corporativa de Cristo. Digan conmigo, Cristo. O sea, es Dios mismo habitando dentro de nosotros, ¿sí? Hoy Él está acá, ¿sí? Envió a su Hijo únicamente para que Él pueda pagar el precio de nuestros pecados, Él pueda pagar lo que nosotros no podíamos pagar con nuestras vidas. Pero Él, Dios mismo, se tuvo que hacer carne para poder cubrir todo eso que nosotros no podíamos pagar. Y hoy para la iglesia quizá alguno piensa que está solo, piensa que Dios no responde. Pero la pregunta que Mahanaim hace no es Dios está con ustedes. La pregunta es, ¿nos despertamos a la realidad de que Cristo está con nosotros? Y medita sobre esa pregunta un segundo. ¿Despertamos a la realidad de que Cristo está en medio de nosotros? Del que Él todavía sigue moviéndose dentro de nosotros, entre nosotros. Ahora podemos entender que no solamente un hijo de Dios se congrega, un hijo de Dios sirve, un hijo de Dios evangeliza, sino que podemos ver en esta ocasión que el verdadero hijo de Dios tiene que tener la conciencia de que Dios habita en medio de los hijos. Amén. Y saben que esa conciencia Dios la deja como un representante suyo. ¿Saben por qué? Porque la conciencia es como un semáforo, ¿sí? Si algo está mal, enseguida se pone en rojo. Si algo está bien, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu guía eso, se pone en verde. Es algo que Dios nos dejó para que nosotros podamos caminar verdaderamente como Él quiere que caminemos. Amén. Y ahí podemos ver la fidelidad de Dios, que es tan grande y que entregó a su Hijo una vez más. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a pensar que Él nos abandona? Jacob no salió fortalecido porque vio a los ángeles. Jacob entendió que Dios había llegado antes que él. Porque cuando entendés que Dios llega primero, cambia tu manera de vivir. Ay, parece que no está bien. Porque cuando entendés que Dios llega primero, cambia tu manera de vivir. Dejas de caminar con miedo. No porque conozcas el futuro, sino porque conoces a aquel que está en el futuro. Wow. ¿Cuánto le da un aplauso a la... Ven qué loco todo, porque leemos la palabra, escuchamos adoraciones, tenemos estudios bíblicos, pero muchas veces estas cosas en nuestra mente no son comúnmente agarradas y captadas, ¿sí? Por eso, cada cosa que lean de parte de Dios, cada cosa que Él les dé, préstenle atención, examínenlo, ¿sí? Si no entienden, pastor, ¿qué quiere decir esto? Pastor, oramos por lo que Dios me quiere decir, ¿sí? Se tiene que despertar hoy un hambre, se tiene que abrir los ojos hoy de la iglesia, no solamente de esta iglesia, sino que de la iglesia en general, ¿sí? La iglesia como cuerpo se tiene que despertar a esa voz, tiene que abrir esos ojos para poder empezar a ver y a comprender qué tan grande es lo que Dios deja sobre nosotros. Y ahora, si Dios siempre estuvo con Jacob, porque recién lo vio en Mahanaim, ¿qué cambió, Dios o los ojos de Jacob? ¿Qué cambió, Dios o los ojos de Jacob? Y ahí podemos ver que el problema nunca fue la ausencia de Dios, sino que el problema fue del hombre.
¿Saben por qué? Porque no tenía esa conciencia necesaria para saber que Dios habitaba en medio de él. Amén. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Me queda para 1 hora y 20 más. Nada, joda. Bien. ¿Los ángeles llegaron en ese momento o Jacob recién los vio? Qué pregunta, ¿eh? ¿Recién los vio? Claro. Estaban prestando atención. Claro. Recién Jacob lo había visto, ¿sí? Porque Dios no se tardó en aparecer ni los ángeles. Jacob entendió que Dios ya estaba obrando hace un montón. Estaba obrando antes de que Jacob fuera consciente. Y ver eso cambia la manera de entender nuestras vidas. ¿Sí? Todos podemos ver nuestra historia de vida. Y Jacob veía su vida y decía: Labán me engañó, perdí 20 años, mi hermano me quiere matar. ¿Y cuántos se lamentan hoy verdaderamente? Y quiero que levanten la mano, ¿eh? ¿Cuántos verdaderamente se lamentan por algo que pasaron en su historia de vida? Wow, gracias. Pero ¿saben qué? Mientras Jacob veía a Labán, Dios veía al Israel que estaba formando. Mientras Jacob se lamentaba por los años que había perdido, Dios estaba construyendo una nación entera. Mientras Jacob veía un desierto, y yo quiero que levantes tu mano, ponga tu mano en el corazón, Dios veía una promesa. Por eso hoy, si estás viendo ese problema, si estás viendo y si te estás lamentando por eso, no está mal que lo hagas. No está mal porque Jacob lo hizo, lo vemos. Jacob lo hizo. Pero hay un Dios que destruye toda lógica. Hay un Dios que da vuelta a la media, da vuelta al partido. Y Él hace lo que Él quiere y siempre los hijos salen victoriosos. ¿Cuántos creen eso? Amén. La forma en la que nosotros interpretamos las cosas muchas veces depende del lugar desde donde la miremos. Dios nunca vio abandono, sino que el hombre vio soledad. Y quiero que vayamos a capítulo 28, 16 de Génesis. Vamos a pasar rapidito ahí cuando Jacob estaba durmiendo sobre una piedra. El desbloqueador de Biblias. ¿Listo? ¿Lo tenemos? El que lo tenga que diga amén. Al despertar Jacob de su sueño pensó: sin duda el Señor está en este lugar. Y no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Visión profética, algo el Señor te quiere decir esta noche. Casa de Dios y puerta del cielo. Wow. No, pero tendrían que levantar la silla, tendría que... Bien, entonces Jacob, ¿qué estaba haciendo? Ya se durmieron ustedes sobre la piedra, ¿eh? ¿Qué estaba haciendo Jacob? Bien, se quedó dormido en una piedra. Más cuando se despertó dijo: el Señor estaba en este lugar. ¿Sí? Y nosotros a veces miramos y también decimos como Jacob, perdón. El Señor estaba en este lugar. Pero el Señor estuvo siempre. Siempre, siempre estuvo el Señor. Porque como decíamos, Él dejó a su Hijo para que habite todos los días. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde?
¿Por qué? Vamos a ver esto en Juan, capítulo 14, versículo 16. Rápido, rápido, rápido. Creo que no me van a invitar más. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Amén. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive en ustedes y estarán ustedes. Y estarán ustedes. Bien. En este pasaje el Señor dice: hijos, no los voy a dejar huérfanos. En este pasaje, a partir de este pasaje, el Señor dice: hey, yo les doy paternidad. Y no solamente dejo a mi hijo, sino que dejo al Espíritu Santo para que pueda ser su compañero, su amigo. Amén. ¿Y por qué Jesús dice esto? ¿Saben por qué lo dice? Porque conoce el mayor miedo del corazón humano. Y el mayor miedo del corazón humano es creer que fue abandonado, creer que fue traicionado. ¿O no es así? Que fue engañado, dije ya. Bueno, fue engañado. Pero es eso, es creer que fue abandonado. Por eso la promesa del Evangelio no es el perdón, no es el consolador, como decía este versículo, sino que es: dejo a mi hijo para que esté con ustedes. Dejo a mi hijo para que habite en el medio de ustedes. Y cuando dice la promesa del Evangelio, no es el perdón ni los otros ejemplos que le di, es la presencia que Él deja hoy. Es la presencia que Él deja sobre nosotros. Amén. En Mateo dice: y llamarás su nombre Emmanuel, que significa... Ahora, no es Dios con nosotros algunos días o apareciendo cuando Él quiere. ¿Cuánto dura un con? Porque mientras ese con exista, la promesa sigue viva. La promesa permanece. La promesa da frutos. Ay, está medio flojitos. Mientras ese con exista, ese Dios con nosotros, déjame decirte que todas las promesas que Dios puso en tu corazón se van a cumplir sí o sí. Quieras o no, en tiempo determinado Dios la va a cumplir sí o sí. Amén. Y yo no sé cuántos anhelos tienen en su corazón hoy esta noche. No sé si quieren un trabajo, no sé si quieren cantar, no sé si quieren tocar la guitarra así como Joaco, o predicar como los pastores. Pero la promesa de Dios, sea lo que sea que tengan en sus corazones, se va a cumplir sí o sí. Jesús dijo: yo estoy con ustedes. ¿Hasta dónde entonces dijimos? Y vamos a ver un ejemplo. Imagínense un nene caminando en un supermercado, se distrae mirando juguetes y de repente se pone a llorar porque piensa que está solo. Corre y busca a la mamá, pero la mamá nunca le sacó los ojos de encima. Y así estamos muchas veces nosotros, ¿o no? ¿Cuántos se sienten identificados con este nene? Muchas veces pensamos, me incluyo, pensamos que el Padre nos dejó de mirar, que el Padre nos dejó de consolar, que el Padre nos dejó de amar. Pero siempre su mirada estuvo puesta en los hijos. Sí, dan un fuerte aplauso, dale. Y ahí está otra vez el problema del hombre. Y de la ceguera de, vamos a llamarlo, vamos a ponerlo bien como se define ceguera espiritual, ¿sí? Y de la ceguera espiritual del hombre que no permite contemplar y mirar al Rey, ¿sí? Esta ceguera que no hace que nuestros ojos
vean todo lo que el Señor ya en nuestras vidas escribió, todo lo que el Señor ya depositó. Estos ojos cegados que no dejan ver que podemos avanzar sin algún esfuerzo. Obvio, siempre teniendo a Cristo a nuestro lado. Y como dije yo, siempre permaneciendo en Él. Amén. Vamos a tratar de resolver en este tiempo el problema el problema del hombre hacia Dios, ¿sí? Porque el problema, lo de Dios hacia el hombre, Él siempre nos mira, Él siempre nos ama, ¿sí? Ahora el problema de nosotros es no ser consciente de lo que tenemos. El problema de nosotros es no mirarlo. El problema de nosotros es muchas veces no amarlo. No lo amamos muchas veces. No es que no lo amamos si lo decimos de palabras, son con acciones, ¿sí? Pequeños detalles, pequeñas acciones que le muestran al Padre que lo lastimamos, que no lo amamos. Pero ¿cuántos pueden levantar en esta noche sus manos y decir: Padre, queremos mirarte. Padre, queremos contemplarte. Abre nuestros ojos para poder verte mejor, para poder ver aquello, papá, que por ahí nosotros no vimos en este tiempo. Pero a partir de hoy, Señor, vamos a poder ver y vamos a poder lograr todo aquello que no pudimos. Vamos a poder tener todo aquello que no pudimos. Oh, sí, Señor, te adoramos. Te alabamos, Señor. Oh, tú eres digno, tú eres santo, santo. Oh. Sí, Señor, te adoramos, te adoramos. Contempla su hermosura por un ratito más. Hoy se te yo mai candarayas. Contemplar tu hermosura, contemplar tu belleza. Que podamos entrar en este Mahanaim nuevo, Señor. Porque antes Jacob, antes de ver lo que vio problemas, tuvo temor. Pero cuando entró en Mahanaim, vio dos campamentos. Vio dos campamentos. Y cuando tú entras en Mahanaim, cuando tu vida se introduce en Mahanaim, wow, ya no empiezas a ver como mirabas. Ya empiezas a afrontar las cosas de otra manera. Tu vida empieza a cambiar. Cuando entras en Mahanaim, la transformación es completa. Amén. Para terminar, aquellos que se meten un poquito más profundo en la historia, en Betel Jacob vio una escalera. ¿Cuántos saben eso? Los ángeles subían y bajaban y él pensó que esa escalera era solo algo que unía el cielo con la tierra. Pero acá le va un dato para el que no sabía. Siglos después Jesús aparece y en Juan dice: van a ver los ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Jacob no había entendido. La escalera no era un simple objeto, sino que Jesús dice: yo soy esa escalera. Cristo es el verdadero punto entre el encuentro de Dios y los hombres, de la tierra y el cielo. Diga conmigo: Cristo es el verdadero Mahanaim. En Él el cielo tocó la tierra. En Él
Dios vino al encuentro del hombre. ¿Y saben una cosa? En Él la separación no existe. Por eso cuando Cristo muere en la cruz, pasa algo que no es un detalle menor. El velo se rasga. Y cuando teníamos el velo puesto en nuestras vidas, decíamos, hasta acá llego, hasta acá puedo. ¿O no es así? Ya no, ¿qué hago con mi vida? ¿Sí? Para aquellos que se introducieron en el camino del Señor de grandes, pensaron eso, ¿o no? ¿Qué hago con mi vida? Ya está. Ya probé alcohol, ya probé droga, ya probé mujeres. ¿Qué hago ahora? Pero eso porque estaba el velo puesto. Eso porque el velo todavía seguía en su vida. Pero en esa cruz el velo se rasgó. En esa cruz hoy tenemos la libertad de poder avanzar como hijos de Dios. Por eso ahora la cruz dice, yo tengo un destino. La cruz dice, sé a dónde mirar. Sé que en Cristo todo lo puedo. Sé que voy a vencer. Sé que lo voy a lograr. Amén. Pablo dijo en Efesios capítulo 1, y ya con esto termino. Versículo 17 al 18. ¿Lo tenemos? Amén. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, le dé el espíritu de sabiduría y de qué, para que lo conozcan mejor. Y miren esto. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de lo que les creemos. Wow, se merece un fuerte aplauso esa palabra. Y ahí entendemos que si pedimos eso, que nuestros ojos sean iluminados, podemos entender que va a cambiar nuestra mirada. ¿Cuántos dicen amén? Que nuestro corazón va a cambiar, que nuestra manera de pensar y de caminar va a cambiar. Amén. Hey, déjame decirte algo. Cristo no necesita acercarse más a vos. Tus ojos tienen que ser aún más abiertos a Él. Tus ojos tienen que ser más abiertos a Él. Amén. Hey, Cristo, la esperanza de gloria. Cristo, la esperanza de gloria.